tardes. Soy Comodoro Walter Adaragna, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea, y en nombre del brigadier Walter Brun, director general de Educación y de este Instituto Superior, le damos la bienvenida a esta cuarta conferencia que realizamos vía streaming, donde queremos compartir esta experiencia educativa con todos ustedes, los que hoy se encuentran conectados, como una manera más de mantener vivo el relato de nuestros veteranos de guerra que lucharon por la recuperación de nuestras Islas Malvinas. En esta oportunidad contamos con la presentación a cargo del brigadier Eduardo Bianco, quien nos va a comentar acerca de las destacadas acciones que realizaron los aviones civiles en este conflicto del Atlántico Sur a través del muy bien conocido Escuadrón Fénix. En primer lugar, le quiero agradecer al brigadier Bianco por acceder a compartir con todos nosotros sus experiencias, a todos los que han convocado hoy, en particular a todo el personal militar superior y subalterno en situación de actividad o retiro, a los señores veteranos de guerra de Malvinas, personal de la Fuerza de Seguridad también que hoy se ha convocado, a los señores jefes de organismos y unidades que nos ayudan a difundir estas experiencias en sus unidades, el personal de la base Marambio, que se encuentra hoy también conectado, a nuestros agregados en los Estados Unidos y en el Reino Unido de Gran Bretaña, a nuestro representante en la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, a los señores representantes de las distintas universidades y centros educativos que comparten el quehacer diario con este instituto, a todos los representantes del CETEPAN que se han convocado hoy, al director del Instituto Univeriano, a los señores profesores de nuestra casa de estudios, a nuestros cursantes de países amigos, a nuestros cursantes de la Fuerza Aérea, a los cadetes de la Escuela de Aviación que también hoy se han integrado en buena medida a escuchar esta presentación. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros en el día de hoy. El brigadier retirado veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Ernesto Bianco, egresó de la Escuela de Aviación Militar en diciembre de 1972. Realizó el curso de aviador militar en 1973 y posteriormente el curso de estandarización de procedimientos para el combate en la 4ª Brigada Aérea. Luego es destinado a la 2ª Brigada Aérea. Ocupó y desarrolló diferentes cargos y funciones, tales como oficial de operaciones del Estado Mayor Conjunto, ayudante del Ministro de Defensa en la Secretaría General de la Fuerza Aérea, como oficial de operaciones de Boeing 757 en Presidencia de la Nación. Fue adjunto a la Agregaduría Aérea en la Embajada Argentina en los Estados Unidos, subdirector de la Escuela Superior de Guerra Aérea, jefe de la 2ª Brigada Aérea de Paraná, jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Aéreas y luego director logístico del Estado Mayor Conjunto. Fue subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el 20 de diciembre de 2006 pasa a situación de retiro. Digamos que es oficial de Estado Mayor, hizo un máster en estrategia en el Air War College en Estados Unidos, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador y licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico. Durante el conflicto de nuestras Islas Malvinas se desempeñó como piloto de aviones Learjet. Recibió la distinción del Honorable Congreso de la Nación a los excombatientes de Malvinas. Un honor y un orgullo tenerlo con nosotros y le cedo la palabra al expositor, señor brigadier. Adelante. Esta exposición se basa fundamentalmente en la historia de un escuadrón aéreo que, a pesar de que han transcurrido 38 años desde la finalización de la gesta de Malvinas, recién se empezó a mencionarlo en los últimos tiempos.
Es un escuadrón conformado por aviones civiles. Como por ejemplo los aviones Learjet 35 Alpha que adquirió la Fuerza Aérea, tanto fotográficos como verificadores, que constituyeron unidades operativas militares, pero fundamentalmente fueron diseños de aviones civiles. Y de esta forma, es lo que yo vi bien cómo tituló la Escuela de Guerra cuando presentó esta exposición: la utilización de aviones civiles en misiones durante el conflicto de Malvinas. Yo no sé si se ve la exposición. Ahí está. Para seguir un ordenamiento cronológico y entender qué es el Escuadrón Fénix, qué misiones desarrolló, voy a seguir el siguiente temario. Si me pueden colocar el siguiente. Ahí. Origen y característica del Escuadrón Fénix. Si queremos buscar un ejemplo del poder aeroespacial integral, es decir, la utilización de aeronaves o medios civiles en un conflicto bélico por una fuerza aérea, aquí encontraremos el mejor ejemplo. Y el Grupo 1 Aerofotográfico, dependiente de la Segunda Brigada Aérea en Paraná, fue, creo, uno de los primeros grupos que recibió tareas a realizar en apoyo a la Operación Rosario, que fue la operación de desembarco con el cual se inicia la recuperación de nuestras Islas Malvinas en el año 1982. En febrero del año 1982, las operaciones de la Segunda Brigada Aérea recibe una orden del comando de desplegar un LEAR fotográfico Aeroparque, donde recibiría por parte de J3, en ese momento el Comodoro Andreasen, la orden de realizar una tarea. Da la casualidad que yo justo estaba de emergencia de ese sistema de armas, así que con el copiloto capitán Ronconi y la tripulación fotográfica desplegamos Aeroparque, en donde me presento en el edificio Cóndor con el Comodoro Andreasen, quien me da la orden de realizar un despliegue a Río Gallegos y ahí efectuar sobre Puerto Stanley una operación simulando la verificación del BOR que había instalado la Fuerza Aérea para que la ADE, Línea Aérea del Estado, hiciera con seguridad los vuelos que durante una vez por semana efectuaba en esa época. Y como la Fuerza Aérea ya había adquirido un LEAR verificador, el Víctor Romeo 17, entonces se iba a simular una operación de verificación en la cual nosotros íbamos a hacer una serie de relevamientos fotográficos de objetivos que después servirían para hacer todo el planeamiento de la operación del Rosario. Así lo hacemos. De esa noche desplegamos a Gallego, al otro día efectuamos el vuelo a Malvinas. Se había inclusive desplegado un suboficial del INAC, que es en tierra, que es el que nos hacía el apoyo en tierra de la verificación, pero durante 3 días, porque los vuelos de verificación no podían durar más de 3 días, las condiciones meteorológicas no nos permitieron terminar todo el trabajo. Durante el mes de marzo se ordena la segunda misión, la segunda tarea, y ahí era llevar a Malvinas al vicecomodoro Gaven
que había sido citado por el comando, que era el representante del ADE en las islas. Y ahí el Lear, cuyo comandante era el capitán Yuri, con el teniente Felice y la tripulación fotográfica, hace el mismo tarea, se va hacia el Cóndor, ahí se le ordena que el comandante tenía que determinar alguna maniobra, cosa de permitir hacer un relevamiento de las partes que nuestra tarea no había podido cumplimentarse. Y es así que, despegando de Gallegos, el capitán Yuri decide simular una emergencia de tren de aterrizaje, entonces sobrevuela todos los objetivos que no se habían podido realizar, vuelve a Gallegos, baja la tripulación fotográfica, bajan las cámaras y lo trasladan al vicecomodoro Gamen a las islas. Hay inclusive una fotografía tomada por los ingleses que quedó documentada, que el Tango 23 estaba aterrizado ahí, en lo que se llamaba en esa época Puerto Estado. Pero estas dos misiones secretas, se tuvieron secretas durante 30 años, porque es el tiempo que tarda nuestra inteligencia en poder dar a la luz. Fueron misiones secretas. Se produce la operación de Rosario, el 2 de abril nuestras fuerzas llegan a Malvinas, y a partir de ahí, el 4 de abril, el comando le ordena a Paraná desplegar 2 Lear fotográficos, un guaraní y un subcentro fotográfico, para satisfacer los requerimientos de objetivos que la Fuerza Aérea Sur, que ya estaba creada, con el brigadier Crespo de comandante, ordenara realizar. En ese interín que el grupo fotográfico estaba haciendo esas tareas, en el comando se crea una comisión de oficiales superiores y jefes para, en la aviación general, tratar de determinar cuáles eran los aviones más modernos y mejores que había en ese momento, requisarlos y convocar a las tripulaciones, tanto de empresas privadas como de las fuerzas de seguridad y como también del Estado. Y es así que se requisa el Hawker Siddeley de YPF, varios Learjet, varios Cessna Citation, inclusive el de la Policía Federal, y el de fabricaciones militares, Turbo Commander, Metro, inclusive el avión de pistón más rápido que volaba en ese momento, que eran los Aerostar, que eran 6. Más o menos una veintena de aviones son convocados, y las tripulaciones también, y el 28 de abril, en la 7ª Brigada Aérea en Morón, se hace una formación a los pilotos que habían sido oficiales en la Fuerza Aérea, se habían ido de baja, se les da el grado que en ese momento tenían al irse de la fuerza. Y al resto de los civiles se les da el grado de alférez, y a los mecánicos el grado de cabo. ¿Por qué? Por las reglas de Naciones Unidas no pueden intervenir personal civil en un conflicto. Y ese mismo 28 a la tarde, todos esos aviones son enviados a Comodoro Rivadavia, y es ahí donde se conforma por primera vez el Escuadrón Félix. Y a todos esos aviones civiles se les suma los 4 Lear fotográficos que teníamos en la 2ª Brigada Aérea, más el Víctor Romeo 17. Y ahí se conforma el Escuadrón Fénix, conformado por pilotos civiles, pilotos militares, y por aviones civiles y de matrícula militar, pero todos configurados básicamente como aviones civiles, porque eran aviones civiles. Y acá quiero dar la primera característica que tuvo ese escuadrón. El origen, ya se los dije, aviones civiles que son requisados, pilotos convocados por la Fuerza Aérea, desplegados a Comodoro Rivadavia, más
los Learjet que tenía la Fuerza Aérea como sistemas de armas militares. Este escuadrón tiene varias características, o tiene 3 características que básicamente lo hacen único. La primera característica es que está conformado por tripulaciones militares y civiles. No hay otro escuadrón en la Fuerza Aérea que tenga esa, ni en las Fuerzas Armadas que tengan esa característica. La segunda, se crea el 28 de abril del año 82 y finaliza su accionar el 15 de junio, cuando finaliza el combate, y es desconvocado todos los aviones que habían sido convocados por la Fuerza Aérea. Entonces tiene una vida útil, o una vida, este escuadrón, muy poca, lo que duró el conflicto, 28 de abril al 15 de junio. Y la otra característica, ahí lo tenemos, la otra característica es que uno de sus oficiales jefes, que tuvo 3 jefes de escuadrón, el mayor Cardoso, del 28 de abril al 14 de mayo. Del 14 de mayo al 7 de junio, el vicecomodoro de la Colina, y del 7 de junio hasta finalizado el conflicto, el vicecomodoro Roma. Pero justamente uno de sus jefes, el vicecomodoro de la Colina, fue el oficial de mayor rango de las 3 fuerzas aéreas, de las 3 fuerzas armadas que falleció en combate. Es el oficial de más rango. O sea, estas 3 características lo hacen único al escuadrón Fénix. Cuando se formó, 28 de abril al 15 de junio, es el único escuadrón formado por personal y de pilotos militares y civiles, y su jefe de escuadrón fue el oficial más antiguo de las 3 fuerzas aéreas que cayó en combate. El próximo tema es cómo estuvo conformado, cuáles fueron las tripulaciones y los aviones. Las tripulaciones, como yo les dije, fueron conformadas por pilotos civiles, mecánicos civiles, pilotos militares, suboficiales y civiles de la Fuerza Aérea, y oficiales y suboficiales fotógrafos de la Fuerza Aérea. Estas fueron las tripulaciones con las que fueron conformadas este escuadrón Fénix. La que sigue, por favor, si están amables. Ahí tenemos fotos. El que está parado en la foto de la izquierda es el vicecomodoro de la Colina. Le está hablando en ese momento perfecto, el capitán Arques. Allá en el fondo, en la esquina, está el capitán Yuri. En la foto de abajo está, era mi copiloto en gran parte de las misiones que hicimos, el teniente Herrera, actual brigadier, y ese es el capitán Despierre. Acá a la derecha está Despierre con el teniente Cercero. Arriba está el teniente Caballero con un fotógrafo que también cayó en combate, el Marcelo Lotufo, el capitán Lotufo. Bonás, el primer teniente que iba conmigo el día 7 de junio, y después el resto son suboficiales fotógrafos que estaban en la sala de operación. Sigamos con la otra. Bueno, esta es una foto también. Ahí estamos en la plataforma de Río Grande, se ven los A4 de la Armada, un F-28 de la Armada, los 2 Lear nuestros, pero también estaban desplegados los Dagger M5 de Tandil. Abajo a la derecha estoy con el teniente Herrera, hacía mucho frío, estaba nevado. Y la otra foto es la última antes de volvernos al continente, cuando ya había finalizado el conflicto, que estaba de derecha a izquierda el mayor Valdebenítez, que tenía a cargo la defensa. En ese momento que estaba en operaciones el mayor Lupiáñez, el que sigue soy yo, está el teniente Felice, el capitán Yuri, el comodoro Carino, que era el jefe de base de Río Grande,
Teniente Herrera, mi copiloto, suboficial Bazán y suboficial Lasker, que eran los mecánicos de los Lear. Sigamos con la otra. Estos fueron parte de los aviones civiles que fueron requisados. El Oscar November de Dama Automotores, el Oscar Foster Victor de carrocería de galletitas, de Terrabuzzi, el LOC, que era un Lear 36, que era de Bungie. Ese avión tenía mucha autonomía, por eso era 36, a diferencia del nuestro. El resto era un Lear, pero tenía mayor capacidad de combustible, lo que le incrementaba notablemente la autonomía. Y el de la derecha es el Hawker Siddeley de YPF, que después voy a mencionarlo cuando hable de las misiones. Sigamos, por favor, si están amables. Este es un Lear 25 de Orue, el Merlin de Astillero Alianza, el Citation de la Policía Federal, y este es otro Citation de una empresa civil que volaban en esa época. Sigamos, por favor. Y estos son los aviones militares que los integramos. El de la izquierda es el Tango 23, es un Lear fotográfico. La gran diferencia que van a notar con los otros Lear es el cajón fotográfico, que si ustedes lo ven en la raíz del plano, se ve bien. El otro es bueno, después se lo volvió a matricular, pero en ese momento era el Víctor Romeo 17, con las franjas rojas que eran lo que lo distinguían como avión verificador. Y atrás le está formando el Tango 22, ya modificado. Y abajo un Guaraní. Sigamos, por favor, si están amables. Bueno, acá me voy a parar me voy a detener un segundo en la exposición, porque el comando, ¿qué hizo? De todos estos aviones requisados, determinó las misiones en base a las características que poseían cada uno. Por ejemplo, el avión Learjet era, en la pantalla del radar, el avión que tenía un eco muy similar a la que tenían los A4 o los Daewoo. Y por la autonomía nos permitía hacer las misiones sobre Malvinas sin ningún problema. Al principio también empezaron a hacer los Lear 24 y 25, pero la diferencia que tenían estos aviones era que tenían motor a reacción, que consumían mucho más que los nuestros, que eran turbofan. Por lo tanto, se empezaron a quedar cortos de combustible, por lo tanto, los Lear 24 y 25 hicieron la primera misión y después se quedaron en tierra haciendo. Los Citation también hicieron sus misiones, y las misiones que hacían los Citation eran fundamentalmente de exploración y reconocimiento y de traslado. Y después empezamos voy a seguir a medida que vaya exponiendo las misiones, qué aviones se usan. La misión de diversión. Pasemos a la otra de misión y después vamos a volver a esta para volver a cuáles fueron las misiones. Pasemos al primer gráfico de las misiones de diversión. La que sigue. Esta era la distancia que nos separaba de cada una de las bases, en la cual algunos aviones del Escuadrón Fénix fuimos desplegados. Los Lear fuimos desplegados, estaban la gran mayoría de los aviones en Comodoro Rivadavia. Otros aviones fueron desplegados a Bahía Blanca para hacer exploración y reconocimiento. Lo mismo que en Trelew había 2 Turbo Commander, en Bahía Blanca había un Citation y un Lear 25, en Trelew había 2 Turbo Commander, en San Julián había 2 Lear, estaba ahí el verificador y el de la Fortava, el de Loma Negra. En Santa Cruz había 4 Mitsubishi y 2 Aerostar, y en Río Gallegos 3 Aerostar. Y en Río Grande teníamos de 2 Learjet. La que sigue, por favor. Me voy a detener acá un segundo para explicar esta. Esta es más o menos una formación, si ustedes ven en la foto de abajo, de cómo los Lear
iban en sección, formados, para efectuar las misiones de diversión, simulando una sección de aviones de combate. Y arriba puse yo la foto de un radar, en donde en el eco del radar, estos eran los aviones que tenían el mejor perfil o el perfil similar en cuanto a velocidad y todo de los aviones de combate. Por eso para las misiones de diversión se utilizaron los Lear 35, que se desplegaron, como les dije, en Comodoro la gran parte, en San Julián y en Gallego. Y la orden que recibimos fue que lo volaran pilotos militares, excepto, por ejemplo, el avión de Loma Negra, cuyo comandante, que era un civil, pero que era un oficial que se había ido de baja, que era el teniente Acosta, tenía grado militar. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque formar en sección no era algo que las tripulaciones o los pilotos civiles pudieran realizar. Y el conflicto duró 40 días, no había tiempo de estar entrenándolos para que estos pilotos tuvieran el expertise de formar. Entonces, como estas misiones, la gran parte la hicimos con Lear 35, utilizamos los nuestros, se utilizó el Víctor Romeo y también se utilizó 3 Lear 35 civiles, que lo volábamos también los pilotos militares. Pero fundamentalmente estas misiones se pudieron hacer porque dependíamos del radar de Malvinas. Era misión que despegábamos de las bases en sección, pinchábamos los radares de los ingleses, pero fundamentalmente nos poníamos bajo el control del radar de Malvinas y ellos nos decían a cuántas millas las PAC, que eran los Harrier que despegaban de los portaaviones, se nos aproximaban. Y nosotros, como teníamos mayor velocidad que los Harrier, a pesar de que los mismos éramos subsónicos los dos, pero sabíamos que teníamos mayor velocidad, pegábamos la vuelta y nos alejábamos de ellos. O cuando hacíamos misiones a la noche, descendíamos rasante para que ellos nos tomaran, o sea, los ingleses nos tomaban en su radar, desaparecíamos como hacían los aviones de combate y después nos volvíamos rasantes sobre el mar para que no nos detectaran. Es decir, todas estas misiones se hicieron, vuelvo a repetir, ¿para qué? Fundamentalmente para alertar la defensa que tenían los ingleses y posteriormente la FAS enviaba las escuadrillas de combate y ya tenían gran parte del camino abierto porque o los Harrier tenían que estar repostando de combustible o ya estaban cansadas las defensas. Por eso fue una operación combinada que con el tiempo se llegó a determinar, es decir, gracias a, después voy a comentar por qué fue la importancia de estas misiones también dentro del Escuadrón FEN, las misiones de diversión. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una misión de diversión que fue única. La foto de la izquierda es un Lear, que es el de Terrabuzzi, el Alfa Foto Víctor, tomada desde el KC-130, y en base a esa foto, Ezequiel Martínez realiza el cuadro. Ese cuadro son 2 Lear simulando reabastecer en vuelo detrás del KC-130. Eran los 2 Lear que estábamos desplegados en ese momento en Río Grande. En el Lear civil, el de Oscar Fortalito, iba el capitán Buida y el capitán Pane, y en el Lear militar iba el teniente real de copiloto y el suscripto de capitán. A raíz de esa foto, Ezequiel Martínez hizo ese cuadro que es excepcionalmente la representación. ¿Y por qué desde Río Grande? Porque ya se sabía que el radar de Punta Arenas le mandaba información a los ingleses. Entonces, simulamos un reabastecimiento en vuelo para que ellos interpretaran que podían ser Super Etendard o A4, y después hicimos una misión de diversión sobre Malvinas simulando un ataque. O sea, hicimos una misión de diversión completa. Y ese más o menos puse el dibujo en el radar de cómo se veía. Esta misión se hizo ahí porque, pasado el tiempo, los ingleses nos estudiaron y se dieron cuenta que
había este tipo de misiones o de vuelos que se efectuaban. Y fundamentalmente se hizo de Río Grande porque los superestendard operaban de Río Grande o operaban de Gallegos. Entonces los dos Lear que operamos haciendo esta misión de diversión fueron los que estábamos en Río Grande. La que sigue, por favor. Guiado de escuadrillas de combate. Los aviones de combate fundamentales que se guiaron fueron los Mirage de M5 que estaban en Río Grande. Y no es porque no tuvieran formas de encontrar el blanco o no tuvieran forma de navegar. No tenían elementos de precisión. Pero el principal problema que tenían los Mirage era la falta de combustible. Entonces había que optimizar que ellos encontraran los blancos de la forma más precisa posible. Entonces se despegaba el Learjet que tenía navegador inercial, por eso era un Learjet fotográfico, tenía un navegador inercial de mucha precisión. La escuadrilla de Dagger le formaba 70 millas del blanco, se empezaba el descenso y rasante, el Lear le daba la orientación, le daba el viento, le daba las condiciones para que en pocos segundos, con la velocidad del Dagger, pudieran encontrar el blanco. De esa forma se optimizaba la búsqueda del blanco por parte de la escuadrilla. Una vez efectuado el ataque, a las 70 millas el Lear o se volvía o se quedaba esperando que regresaran la escuadrilla, pero en modo de acompañamiento, nada más. Pero esta operación requirió verdaderamente una gran planificación. Ustedes imagínense, los Lear iban a máxima velocidad y el Dagger tenía que ir cargado con bombas y combustible a la mínima velocidad para poder formar. Otras misiones de guiado le hicieron los Mitsubishi, la siguiente, por favor. La hicieron los Mitsubishi guiando los Pucará para trasladarlos en la isla. A baja altura, esta es una foto tomada de un Mitsubishi con una escuadrilla de Pucará formada. Hicieron 4 cruces. El Pucará era un avión de combate, pero tenía limitaciones para navegar. Y hacer un cruce desde Santa Cruz hasta Malvinas se quería mucha precisión, y hacerlo a baja altura más todavía. Entonces había un Mitsubishi que tenía un equipo de navegación muy preciso, y ese es el que lo guiaba. Hicieron 4 cruces, llevando las escuadrillas de Pucará hacia las islas. Esta era otra de las misiones que también se efectuaron. Y acá, vuelvo a insistir, también es una misión combinada que era sobre todo para dar precisión y que no hubiera una dispersión o que se perdiera algún Pucará. Y verdaderamente fueron misiones pensadas por operaciones de la FAS brillantemente. La que sigue, por favor. A raíz de esta foto, también Ezequiel Martínez pintó este cuadro que lo representa perfectamente. La que sigue. Exploración y reconocimiento. ¿Se imagina la costa atlántica que tiene la República Argentina desde Buenos Aires hasta Ushuaia? Y una de las tareas que efectuó el Escuadrón Fénix fue exploración y reconocimiento. Ahora voy a hacer básicamente el Escuadrón Fénix de dónde dependía. Se creó el Departamento de Exploración y Reconocimiento dentro de operaciones de la FAS que dependía del Comodoro Ferri, que tenía 2 secciones. Una sección Exploración y Reconocimiento que tenía 3 F-27 y unos aviones que dependían del Escuadrón Fénix, y una sección Operaciones Especiales que estaba conformada por el Escuadrón Fénix. Entonces, toda la costa atlántica estaba dividida en zonas. La zona A, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca. La otra zona hasta Trelew, la otra zona hasta Comodoro. Y había que hacer exploración y reconocimiento cercanos porque no había forma de
de poder detectar que los ingleses se arrimaran a alguna parte de la flota o hicieran alguna operación en las costas de nuestro continente. Entonces, por ejemplo, el Citation de la Federal, de la Policía Federal, más un Lear 25, efectuaban permanentes vuelos de exploración y reconocimiento en esa zona, desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, repostando en Mar del Plata, con centros de operación en Mar del Plata. Los Turbo Commander, uno de gas del Estado, con base en Trelew, operando, sacando fotos y mandando información de los buques que se veían en la zona. Así sucesivamente. Los Mitsubishi que estaban en San Julián, los Aerostar, que es el único avión de pistón que voló en esa época, pero era muy veloz, tenían la velocidad de 200 a 210 nudos, tres que operaban en Río Gallego, 2 que operaban en Santa Cruz, y a veces los Lear que estaban en Gallego también, en Grande, también hacían misión de exploración y reconocimiento. Era inmensa la zona que había que explorar, pero se efectuaba. Esa era otra de las operaciones. Adelante, por favor. Ahí tenemos, cómo se veían las costas y cuál eran, esto tomado de un Lear, pero todos los aviones hacían permanentemente exploración y pasaban la información de cualquier buque con coordenadas geográficas que se detectaban, y de esa forma la Fuerza Aérea Sur tenía ploteado todos los movimientos de barcos que habían desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Adelante, por favor. Retransmisión en vuelo. Y tengo puestos los 2 aviones que hicieron la mayoría, pero fundamentalmente el Hawker de YPF. Y estas misiones, ¿qué es lo que eran? Estos aviones despegaban de Comodoro Rivadavia con un oficial de enlace de La Paz. Y eran 3 vicecomodoros antiguos que operaban por HF con La Paz para recibir las órdenes fragmentarias y con VHF con las escuadrillas de combate que decolaban de las unidades para asignarle los blancos, cambiárselo de acuerdo a cómo iba evolucionando ese día las operaciones. O sea, después les voy a comentar en la misión del 7 de junio la importancia que tuvo de este avión de retransmisión. ¿Y por qué estos 2 aviones? Como yo le dije al principio, son los aviones que tenían mayor autonomía. Necesitábamos aviones que volaran muy alto y que estuvieran mucho tiempo sin tener que reabastecerse en vuelo. En vuelo no podían, pero tener que aterrizar para reabastecerse de combustible. Y estos 2 aviones fueron los que hicieron la gran parte de las misiones de retransmisión, sobre todo el Hawker Siddeley, cuyo comandante era un oficial de la Fuerza Aérea que se había ido de baja, que se le dio el grado militar cuando se fue, que era el teniente Pollo, con copilotos que eran alférez, que eran civiles. Y el Lear de Bungibor, el comandante, que era William, también había sido un oficial de la Fuerza que se había ido de baja, que también se le había devuelto el grado, pero bueno, sobre todo el Hawker Siddeley fue el que hizo la mayoría de las misiones de retransmisión en vuelo. Pero era una misión sumamente importante y los ingleses más de una vez trataron de ubicarlo y trataron de derribarlo para fundamentalmente evitar que le dieran esa posibilidad de acomodar y de cambiar los blancos desde el aire. Era muy importante. Lo mismo que el día 7 de junio, el suboficial Luna, que era un oficial de comunicaciones que iba en el Lear, que nos bajaron, él justamente fue para operar un Greener, que era un equipo distorsionador de voz, justamente para evitar la distorsión de la voz y evitar que los ingleses no detectaran la comunicación. Bueno, esta misión de retransmisión en vuelo fue sumamente importante también. Adelante, por favor. Transporte aéreo. Todo el resto de los aviones, mientras no eran utilizados para efectuar las misiones para lo cual el comando, de acuerdo a su característica, había sido diseñado, se los utilizó para hacer transporte aéreo de todo. Transporte aéreo
de autoridades, transporte aéreo de heridos, de munición, de mecánicos, de repuestos. Hay que ponerse a pensar que si la Fuerza Aérea hubiera tenido que utilizar sus aviones de transporte para efectuar el traslado de todo lo que requerían cada una de las unidades, yo creo que no se hubiera podido realizar debido a que los medios estaban destinados para otra cosa. Entonces, el trabajo este fue importantísimo. La utilización de estos medios en apoyo a las tareas de que hacían cada una de las unidades fue impresionante, fue espectacular. A la que sigue, por favor. Bueno, después vamos a llegar a esta. Me quiero detener acá porque quiero resaltar algo que fue para nosotros muy importante. El Escuadrón Fénix, como ustedes han visto, realizó toda una serie de tareas que fueron dadas por la característica de las aeronaves que la utilizaban. Pero todas tuvieron la misma importancia para el desarrollo del conflicto. Cada una puso su grano de arena para poder realizar toda esta operación que realizó la Fuerza Aérea en todo este periodo. No hubo operaciones más importantes ni menos importantes. Todas fueron importantes. Por eso, quiero resaltar fundamental esto, y fueron realizadas con aviones civiles y tripuladas por pilotos civiles y también por pilotos militares. Bueno, vamos a llegar, y pongo esta misión del 7 de junio del 82, la Orden Fragmentaria 2309, como ustedes están viendo, que fue una misión de reconocimiento fotográfico más diversión, con indicativo nardo, con 2 aviones que operamos desde Comodoro Rivadavia y 2 aviones que operaron desde Gallegos para la misión de diversión. Y los aviones que operamos de Comodoro Rivadavia fueron los siguientes: Tango 24, cuya tripulación estaba formada por el vicecomodoro de la Colina, el mayor Falconía. Como primer fotógrafo, el capitán Lotufo, o como fotógrafo. El suboficial Luna, que como les expliqué, era un suboficial de comunicaciones que en ese vuelo iba a probar un equipo, o probó un equipo Greener, que distorsionaba la voz, y el suboficial Marisa, que era el mecánico. La otra tripulación, fíjense, era un avión civil, el Oscar November, y la tripulación estaba integrada por el que suscribe, el teniente Casado, como observador fotográfico el primer teniente Bonazzi y el mecánico el cabo principal Borges. La que sigue, por favor. La imagen que sigue, ¿puede ser? Bueno, acá voy a ir, mientras voy a ir desarrollando la misión, voy a explicar un poco qué es esto. Acá está más o menos representada la sección de Lear que despega de Comodoro y la sección de Lear que despega de Río Grande, de Tierra del Fuego. Se ven las islas, San Julián, el punto de enlace. Ese día, yo había estado, le voy a contar un poco la historia, yo había estado en Río Grande hasta el día anterior, pero ya en Río Grande no se vivía tan bien porque los suministros que recibíamos ya eran escasos. Entonces, el día 6, el vicegobernador de la Colina me ordena replegar a Comodoro y lo envía a otro Lear, al capitán Artes, a reemplazar. Y así es como yo vuelvo a Comodoro el 6 a la noche o a la tarde,
Y cenando, el viceministro de la Colina me informa que al otro día íbamos a hacer esta misión. Nos juntamos a las 7 de la mañana a la reunión previa, y en la reunión previa tenemos la información, la inteligencia nos da la información que los misiles de los ingleses llegaban hasta 40.000 pies, por lo cual él me ordena, vamos a ir a 41.000 pies de altura, más toda la información meteorológica. Pero a su vez, también llevábamos un fotógrafo porque se había detectado, o sea, sobre todo el radar de Malvinas había detectado que los Harrier habían empezado a tener mayor autonomía que la que tenían despegando de los portaaviones. Es decir, los Harrier, la autonomía en la medida que los portaaviones se arrimaban a la costa, las PAC despegaban y la autonomía se la daba hacia Puerto Argentino o hacia las islas, se la daba la lejanía o no que tenían los portaaviones de la costa. Pero habían empezado a ver que los Harrier tenían mayor autonomía, por lo tanto se pensaba que ya habiendo tomado San Carlos, podían haber construido una pista para poder despegar las aeronaves de allí. Por eso el Tango 24 era un Lear que llevaba un fotógrafo y estaba montado con cámara. Adelante la siguiente. A ver si parece. Muy bien. Ahí está la flecha. La misión era la siguiente. Despegamos a las 8 de la mañana. Era un día frío, pero como decimos los que volamos claro y limitado. No había un día espectacular. Despegamos a las 8 en punto, tanto los Lear de Comodoro como de Río Grande, y ascendimos enseguida a 41.000 pies. Era un día espectacular, no había una nube. Y teníamos mucho viento de cola debido a la baja que se ve que había pasado, así que a 41.000 pies teníamos una velocidad de aproximación a las islas impresionante. Y la orden, como siempre teníamos en las misiones de diversión, era llegar a un punto de enlace, que eran unas coordenadas geográficas que están dibujadas allí, en donde nos poníamos bajo las órdenes del radar de Malvinas. Es decir, si no hacíamos contacto con el radar de Malvinas, la misión se abortaba, porque como dije, y si no lo dije, ahora lo digo, dependían nuestras vías fundamentalmente del radar de Malvinas. Nosotros éramos aviones militares, pero civiles, si no teníamos ni armamento, ni tampoco ninguna contradefensa para poder rechazar a los ataques ingleses. Por lo tanto, dependíamos sí o sí del radar de Malvinas. La que sigue, por favor. ¿Por qué pongo eso? Llegamos a 41.000 pies y en un momento, en frecuencia de VHF, que cambiábamos cada 3 horas, todas las unidades de la FAS, escuchamos una comunicación en inglés, que después con el tiempo se llegó a determinar que podía haber sido una plataforma petrolera de estas que están en el mar que operan. Pero nos llamó la atención que en la frecuencia que habíamos cambiado hace 3 horas, la frecuencia de VHF, escucháramos un tráfico en inglés. Y es así que, sin romper el silencio del radio, nos miramos y continuamos. Pero esto tiene un significado que ahora voy a explicar. Adelante, por favor. La próxima. Cuando llegamos al radar, al punto de enlace, el vicecomodoro de la Colina entra en contacto con el radar de Malvinas y le pide algo que todos sabíamos hacer, que todos llevábamos, pero no lo hacíamos nunca, no teníamos práctica, que era autenticarse. Era una tabla en la cual había letras y números y en donde por las dudas, si nosotros no sabíamos si el que estaba en la frecuencia era amigo o enemigo, con eso se autenticaba y de esa forma sabíamos que eran amigos. Entonces le pide al radar de Malvinas que se autentique. Por supuesto, tardó un rato como hubiéramos tardado todos nosotros porque no estábamos acostumbrados a eso.
Lo cual a mí también, hasta a mí me llamó la atención. Pero ¿por qué pongo la flecha que nos adentramos? Veníamos volando muy rápido por el viento de cola, aparte de que era rápido. Por eso nos adentramos hasta ese punto, o sea, pasamos el punto del radar de Malvinas. Y ya el vicegobernador de Colina estaba tomando la decisión de volver y abortar la misión cuando el radar de Malvinas se autentica bien y nos ordena colocar rumbo 90, como está determinado en la flecha. Adelante, por favor. Estábamos, a los 2 minutos de estar ahí en esa posición, estábamos sobre San Carlos. Mi copiloto, el teniente Casado, llevaba cartas visuales y a 41.000 pies veía las islas perfectas, sin una nube. Y me dice, nos tiraron 2 misiles. Él vio el fogonazo de 2 misiles. Y era la fragata 42, como está dibujada ahí, el etcétera, que nos dispara 2 misiles, pero eran los SIDAR, ya los norteamericanos habían provisto los SIDAR que ya llegaban a 60.000 pies de altura, llegaban mucho más altos que los que tenían los ingleses. Y es así que cuando Casado me dice, nos tiraron 2 misiles, yo rompo el silencio del radio y le digo al vicegobernador general jefe, nos tiraron 2 misiles, y él empieza un viraje hacia la izquierda, donde yo le formo, y en la mitad del viraje detona el misil y detona toda la parte de atrás del Lear, creando un gran hongo de fuego. ¿Y por qué se produce eso? Todos los Lear 35 tienen un tanque de combustible de 1.100 libras en la cola de combustible, que se carga y se descarga con bombas eléctricas al tanque principal. Pero habíamos ido tan rápido y tan alto que no habíamos podido consumir ese tanque, los dos lo teníamos lleno. Entonces, cuando el misil se aproxima y detona cerca del Lear, se hace un gran hongo porque detona no solamente el misil, sino que detona también el tanque de combustible. Y queda del Lear el fuselaje del plano hacia adelante. Ahí la colina me dice, nos dieron, no hay nada que hacerle, no lo podemos controlar. Y yo le cuento más o menos y empieza, baja la nariz, entrar 2 vueltas de tirabuzón, uno sentado en el Lear, no tiene mucha visión, porque es una ventana lateral no muy amplia, y uno va medio recostado. Entonces le conté 2 vueltas, di motor a pleno y nos fuimos a 45.000 pies, y yo me fijé en mi tripulación. Estábamos todos verdaderamente azorados de lo que había pasado. Tanto Casado, como el mecánico, como Bonás, verdaderamente no lo podíamos creer. Y corto las llaves las máster de radio para no escuchar, y nos volvemos a... Siga, por favor, a la próxima. Ahí creo que está más o menos determinado. Y ahí nos volvemos a Comodoro Rivadavia. Corto las llaves de máster para los que volaron Lear lo saben, y el que no. Los Learjet tienen 2 llaves maestras, que uno cortando esas llaves se corta completamente la comunicación. Y ahí nos regresamos. Primero, esperábamos el misil nuestro. Yo como siempre digo, yo creo que en mi vida he vuelto a tener el miedo que tuve en ese momento. Pero pasaron unos minutos, no nos dieron, y nos volvimos a Comodoro. No cruzamos una palabra en todo el vuelo de regreso, más o menos 100 millas de Comodoro. Conectamos nuevamente las máster y ahí nos comunicamos con la torre, que nos ordena que al aterrizaje yo me tenía que presentar en el comando de La Paz para ser interrogado de qué había pasado en esta misión. Adelante, por favor. Bueno, acá les muestro fotos del Exeter en Malvinas. Este es un destructor tipo 42 con los misiles. Bueno, este es el que nos disparó. Adelante, por favor. Este es el misil SIDAR. Con el tiempo, les cuento, teníamos nosotros pilotos nuestros que habían sido derribados, que los ingleses los tenían presos
en una especie de corral al lado de la 42 y finalizado el conflicto más tarde, nos enteramos que uno de los misiles que salió, que es el hipotético que hubiera venido para nosotros, se autodestruyó a mitad de camino. Adelante, por favor. Yo pensé en ese momento que el Lear había caído en el agua, los restos del Lear. En el año 94 nos informan que los ingleses habían encontrado en la isla Borbón, que está marcado ahí al norte de la isla, y esa es la foto de los restos, es decir, se ve que el agua fue moviendo la brulla, el terreno, y aparecieron los restos del Tango 24 que impactó en esa zona de la isla. Adelante, por favor. Este es un Chinook inglés en donde se recogen dos restos, hay dos féretros, que son enterrados inicialmente ahí en Isla Borbón y después llevados a Darwin, donde los ingleses son enterrados con todos los honores y tienen un cordón de honor inglés. Adelante, por favor. Y después, en el cementerio de Darwin, está esta cruz con la placa en donde están representados los 5 tripulantes del Lear que cayeron en Malvinas. Gracias a la gestión del hijo del Viceconsuelo de la Colina, de Leandro, en el año 2003, cuando estaba de jefe de brigada, se colocó, porque este cenotafio después es reemplazado por uno que envía Aeropuerto 2000, y esa cruz, o la cruz inicial, yo creo que el que está en Aeropuerto 2000, la cruz inicial, se recuperaron, se llevaron al continente, y Leandro consiguió obtenerla, y está puesto en un cenotafio en la segunda brigada. Adelante, por favor. Ahí están las fotos de los héroes que cayeron en el Tango 24 ese día, de la Colina, Falconier, Lotufo, Luna y Marisa. Adelante. Bueno, antes de darles las gracias, quiero hacer 2 o 3 consideraciones. Vuelvo a insistir, el Escuadrón Fénix fue un escuadrón que hizo muchas misiones, todas las misiones fueron importantes, desde la más complicada o arriesgada hasta la más simple, todas tuvieron su importancia y fundamentalmente contribuyeron a que las operaciones se cumplimentaran y la Fuerza Aérea pudiera hacer la tarea que realizó. Como dice el vicecomodoro Román, que es nuestro presidente, que es del Escuadrón Fénix, que es lo que queda ahora, fue un escuadrón silencioso, porque con los años nunca se supo mucho de este escuadrón, fundamentalmente porque el más antiguo, cuando falleció en combate. Cuando volvimos a Paraná, cada escuadrón después fue escribiendo su historia, pero nosotros, el Escuadrón Fénix finalizó, el 15 de junio finalizó. Por eso, durante años mucho no se habló. Y el otro tema que yo les decía, que lamentablemente, bueno, ahora no me olvidé mencionarlo, ese día el retransmisor, que estaba el vicecomodoro Medina, el OCA, cuando nos derriban el Lear en esa misión, 2 escuadrillas de A4 que habían despegado de Gallegos para justamente atacar San Carlos, las hace volver, porque si no ese destructor, etcétera, hubiera bajado más de un avión ese día. Entonces, se dan cuenta de la importancia de la misión de cada uno de los que realizaban en el Escuadrón Fénix. Eso es lo que quería recalcar. Y todo esto nos enteramos cuando empezamos a revisar lo actuado en Malvinas. El brigadier general Callejos está a cargo de una comisión que empezó hace 2 años, el BANIN, a revisar todo lo actuado en Malvinas, por orden del brigadier general Amrey, porque ya los veteranos que quedamos con vida, y bueno, estamos disminuyendo el número. Y queríamos dejar, o la fuerza quiere dejar como legajo, lo más próximo a lo que verdaderamente pasó. No, o sea, cometemos errores en toda verificación, probablemente nosotros también cometamos errores, pero lo que va a quedar delegado
para lo que nos secunden para el futuro, y lo que va a estar escrito ahora, que va a ser lo más próximo a lo que verdaderamente ocurrió de lo actuado en Madrid. Y ahora sí, muchas gracias. Y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran. Muy bien. ¿Estamos bien en el audio? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, señor. Excelente. Acá tenemos una pregunta, señor Brigadier. ¿Por qué, al haber detectado el lanzamiento de los misiles, no realizaron alguna maniobra para tratar de evitar los mismos? Bueno, lo voy a contestar en dos partes. La primera es que esto significó un antes y un después para el Escuadrón Fénix y las misiones de diversión, porque si bien el radar de Malvinas nos salvó la vida permanentemente, sí podía detectar las patas. Yo no sé si ese día detectaron o podían detectar un misil, pero no lo lograron hacer. No nos lograron avisar que nos habían detectado, tirado el misil. Los vimos. Casado me da el aviso de que los vio. Pero el SIDAR es un misil que es un reactor. Cuando sale, funciona un cohete, le da el primer impulso y después se apaga y no deja ninguna estela. Y son segundos que llega hasta 60.000 pies. No es que tarde, no es que uno lo pueda ver permanentemente, que a uno lo va siguiendo. Casado lo vio y yo a los segundos lo vimos detonar aquí a la tierra. No sé si eso contesta. Ese es uno. Segundo, el Learjet, si bien tiene la silueta de un avión de combate, no es a 41.000 pies, es un avión que no tiene la maniobrabilidad de un avión de combate verdadero, en la cual uno así lo estaba viendo, así yo hubiera visto el misil, lo podría enfrentar. Yo sé que la maniobra era esa, enfrentar el misil, cosa que el misil tuviera dudas y se lo pudiera esquivar, pero no se ve. No lo vimos y fue tan rápido y el Lear no responde como un avión de combate. Casado lo vio, la avisó y explotó, más o menos en esa frecuencia. No sé si queda contestada la pregunta, Julio. Estimo que sí, que quedó muy claro, al menos por ahora. La otra pregunta es, deseo saber si el escuadrón, nos dice Luis Emilio, tuvo helicópteros civiles integrados al mismo, no solamente aviones. No, solamente aviones. Pero, y hubo después un requerimiento, una requisación de la Fuerza Aérea de helicópteros, inclusive de aviones civiles, pero no conformaron el escuadrón. Hubo otra parte de la fuerza que los usó, o se lo derivaron a ejército, yo bien no sé, pero el Escuadrón Fénix nunca estuvo integrado por helicóptero. Excelente, señor. Esta creo que ya la he respondido porque la pregunta es si pudo haberse evitado el derribo y el fallecimiento de nuestros héroes. Bueno, No. ya explicó usted que las características y demás, evidentemente, no se pudo hacer más de lo que se hizo, ¿no? Julio, yo te voy a explicar algo. Como todas las cosas, los Learjet tenían un techo de operaciones de 45.000 pies. ¿Pero por qué fuimos a 41.000 pies? Porque la información de inteligencia que se tenía era que los misiles ingleses llegaban a 40. Entonces ya de la colina tomó un margen de maniobra para estar más seguro. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos ido a 45.000 pies. No sé si me explico. Son todas suposiciones que a esta altura no las podemos dilucidar. Es así. Correcto, señor. El Comodoro Nieto pregunta cuál fue la actitud de los pilotos civiles pensando que sabían que podrían llegar a volar dentro de la zona de exclusión, especialmente luego del 7 de junio. No hubo ningún problema, al contrario.
cumplieron todas las misiones que se les ordenó. Por eso es el gran mérito que ellos tienen de haber integrado este escuadrón, y por eso nosotros, que fuimos los menores, porque fuimos los menos, los pilotos militares, nos sentimos tan integrados con ellos. Cumplieron las misiones hasta el último momento. Bien. ¿Ha quedado tildado o estoy yo tildado, Julio? ¿Me están escuchando? Sí, yo perfecto. Ahora sí, señor. Ahora sí. Ah, ahora sí. perfecto. Perfecto. Desde Marambio, creo que ya lo contestó, dice, ¿no recibieron la posición del Exeter desde Malvinas? No, no, lamentablemente no, porque eso nos hubiera... Es decir, lamentablemente el radar de Malvinas inclusive podía detectar la flota, porque detectaba, es más, ellos sabían cuando se aproximaba, pero estando tan cerca, y acuérdense que esa zona no es llano, tiene su montaña, y el lóbulo del radar tiene sus limitaciones. Bueno, yo tendría que tener un gráfico para poder explicar acá cuál es. El lóbulo es como una gota, como una gota de agua, y tiene limitaciones, y el radar de Malvinas podía determinar dónde estaban las flotas, pero si estaba a unas millas adentro del mar, si está muy cerca y menos ahí en San Carlos, era imposible detectar. Por eso no lo podía detectar. Espero estar contestando. Yo la especialidad no la, pero estoy seguro que es por eso. No, creo que son muy claras sus explicaciones. Creo que hay otra que ya fue contestada. Nicolás está estudiando ingeniería aeronáutica y pregunta algo relacionado con la relación con los pilotos civiles también. Creo que usted ya manifestó que tanto en la planificación, a pesar de la diferente formación, no hubo ningún tipo de inconvenientes. No, ahí tengo que aclarar algo. Por ejemplo, los Lear 24 y 25, que estaban en Comodoro, en la cual los pilotos militares no estábamos habilitados, cuando se hicieron las misiones de diversión, para poder formar, como yo les dije, no hubo tiempo de entrenar a los pilotos civiles para formación. Entonces se hicieron tripulaciones mixtas. El comandante era un comandante civil y el copiloto era un oficial de la Fuerza Aérea. Entonces operaba el comandante y después en vuelo lo volaba el piloto civil para poder efectuar la formación. O sea, inclusive, hubo vuelos que lo hicimos militares en aviones civiles, pero también militares en aviones civiles con pilotos civiles. No sé si está clara la exposición o cómo estaban conformes. Está clarísimo, señor. ¿A qué nos dice Álvaro, nos pregunta, ¿a qué se debió el nombre del escuadrón? El nombre del escuadrón se debió, entiendo, a que en el año 78 hubo un escuadrón Fénix que se creó con aviones civiles artillados para operar en el conflicto con Chile, que como no llegó a efectuarse ese conflicto, quedó saldado con la avenida de Zamoré y demás, no prosperó, pero quedó la idea. Yo tengo entendido que el nombre viene de ahí, de que fue producto de que en ese momento. Ahora, nada que ver lo que fue la conformación de ese escuadrón con lo que se utilizó después los aviones civiles en tareas de misiones que se hicieron, porque ninguno de los nuestros fue artillado, ni mucho menos. Espero haberle respondido. Sí, señor. ¿Cómo fue, pregunta el cadete de primer año González, desea saber cómo
fue el repliegue de los aviones pertenecientes a la fuerza de origen una vez que se disolvió el Escuadrón Fénix? ¿Cómo fueron el despliegue de los aviones civiles? El repliegue, sí, a sus bases. No, 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 los aviones pregunta. civiles, los aviones civiles volvieron a sus unidades, a sus aeródromos de operación. La Fuerza Aérea, entiendo, se hizo cargo de revisión y mantenimiento y demás, y no sé si hubo alguna compensación, la verdad que desconozco respecto a las empresas que lo pusieron. Y bueno, cada uno volvió a su lugar de origen. Y los alfereces dejaron, y los oficiales convocados dejaron de tener su grado y volvieron a su situación inicial, con que empezaron antes del 28 de abril. Excelente. Tengo una más. Sí, sí, no hay problema. ¿Cuándo se enteraron los ingleses sobre el escuadrón y qué reacción tuvieron al respecto? ¿Cuándo se enteraron? No sé. Sé que hay mucha bibliografía y nosotros tenemos bibliografía que ellos tuvieron que activar muchísimas veces las defensas, los PAC, o sea, los Harrier, hacer despegar los Harrier, porque nosotros con los Lear operábamos mañana, tarde y noche, porque la misión de diversión la hacíamos en altura cuando estaba el radar de Malvinas. Pero a la noche, sabiendo que los ingleses no sabían sobre todo de que nuestra aviación de combate no tenía capacidad nocturna, más de una vez hacíamos los vuelos que hacían ellos. Íbamos, pinchábamos el radar de ellos, descendíamos hasta el ras del suelo y nos volvíamos rasantes, simulando. Entonces, los tuvimos en permanente alerta. Calculo que un tiempo, hasta que, no sé si se dieron cuenta o no, pero los desgastamos en una forma bastante apreciable, no les quede ninguna duda. Dicho por ellos, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se dieron cuenta? Y no sé, porque el radarista, cuando ve en la pantalla un Lear, y no le dice que es un Learjet o una 4, mira, le ves un eco, y al ver los ecos similar a un avión de combate, y jugarse a que eran aviones que no eran de combate, y no sé si alguno se habrá jugado a no hacerlo. Dado el tiempo después, cuando veían que no se producía el ataque, y bueno, habrán pensado en esa lógica, pero desconozco si ellos lo supieron en qué tiempo, pero que sí los desgastamos, no les quede ninguna duda, y dicho por eso, desgastados, y muchas veces esas misiones de diversión hicieron que la flota se retirara, dicho por el radar nuestro de Malvinas, que los tenía chequeados. Estaban cañoneando Puerto Argentino, el AFAS ordenaba las misiones de diversión, despegábamos secciones de distintos lados, y cuando entrábamos bajo el radar de ellos, o ellos nos empezaban a detectar, la flota se iba, se retiraba. Eso fue al principio, después ya calculo que habrán determinado que no les hacíamos nada, no sé. Esa parte no la sé. Bueno, hay una última pregunta Sí. que creo que ya fue contestada, que si participaron otros aviones civiles, pero creo que los aviones civiles son los que usted detalló, otros no hubo. No, a ver, no, Julio, escuchame. Hubo aviones civiles. A ver, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, a ver si me entiendes. Desde el 2 de abril hasta el 28 o el 30, que ya se sabía que la flota había llegado a la zona, se hizo el puente aéreo. En el puente aéreo no solamente actuaron los Hércules y los F-28, sino que Aerolíneas Argentinas hizo vuelos, Austral hizo vuelos, o sea, son todos aviones civiles que también operaron y hicieron sus misiones en apoyo a la Fuerza Aérea. Lo mismo que el comando después siguió requisando aeronaves de la aviación general, pero no conformaron el Escuadrón Fénix, hicieron otras tareas.
No sé si está claro. Sí, 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 creo que está clarísimo. Las actividades que realizó el Escuadrón Fénix específica que usted relató, engaño, guía, etcétera, las operaciones, las realizó solamente los que estaban dentro del Escuadrón Fénix. Otras aeronaves civiles participaron, pero en otras tareas totalmente distintas, como el transporte aéreo, etcétera. Exactamente. Era una unidad militar que tenía un jefe militar. Ya te digo, Mayor Cardoso hasta el 14 de mayo, 7 de junio de la Colina y el 8 o 9 de junio Román. Era una unidad militar. Está reconocida como una unidad operativa de la Fuerza Aérea. Quiero, como secretario de Extensión de la Escuela Superior de Guerra Aérea, agradecerle enormemente al señor brigadier Bianco por habernos dado esta exposición. Es la cuarta y la última, empezamos en mayo, dado que es el mes de la conmemoración del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, no es un tema menor. Muchas gracias a la Escuela de Guerra por haberme permitido esta exposición. A vos, Julio, que nos conocemos tantos años. Y a todos los que asistieron. Espero haber cumplido un poco con lo que pretendía, que era que se supiera qué hizo el Escuadrón Fénix. Muchas gracias a todos y a su disposición para lo que necesiten.